Bueno, ¿por qué existen los enanos? Aquí dice, enano es la palabra correcta. No hay causa única del enanismo, pero numerosos casos se explican a través de una enfermedad genética denominada acondroplasia, que es una alteración en el gen FGFR3, que a su vez altera el contenido celular de proteínas, factor de crecimiento humano, con lo que la persona desarrolla huesos de las manos y las piernas más cortas y una estatura máxima de 1,20. La siguiente pregunta nos pone a pensar de en dónde y cómo invertiremos nuestro dinero. Te haces la pregunta, bueno, ya vamos a hacer un empresario más grande. ¿Qué es el índice de riesgo país? ¿Qué es el índice de riesgo país? ¿Qué es el índice de riesgo país? Por favor. Vamos. Starbucks, ¿dónde tu café? Cucharas. Es la que sigue. Por favor. Ya sabía que tocaba. De ahí, ¿qué es el índice de riesgo país? Efectivamente, en todo tipo de inversiones existe un riesgo. Y este índice riesgo país es precisamente el indicador que nos va a mencionar cuáles son las condiciones en las que un inversionista puede depositar su dinero y él saber qué expectativas va a esperar en función de las políticas del país al que se vaya a invertir, en función de los antecedentes económicos, históricos que existan dentro de la economía de ese país. Y hay varios ejemplos. Uno de ellos es nuestro propio México. Este índice de riesgo país era un índice muy alto cuando tristemente en nuestro partido se dieron esos cambios presidenciales en donde los inversionistas preferían contener sus inversiones para saber cuáles eran las políticas que el presidente en turno iba a exponer. Y en ese sentido, el índice de riesgo país no solamente es un número al azar, son varios factores que intervienen para determinar cuál es la calificación que tiene el país del que se está hablando para poder hacer una inversión segura en el país. Bueno, mi compañero erudito, una plática persuasivamente. ¿Qué es el índice de riesgo país? Para un inversionista, poner su dinero en un país en vías de desarrollo implica riesgos por descalabros económicos o inestabilidad política, por lo que debe saber que tanto peligro hay de perder su inversión. Muy bien, perfecto. Ahora, esta pregunta la hemos escuchado en la primaria y en la secundaria y todo el mundo sabemos qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se hizo esta guerra? ¿A quién asesinaron? Escuchar. Señora Presidenta, distinguida Presidenta. ¿Qué desencadenó la Primera Guerra Mundial? No la segunda. ¿Qué desencadenó la primera? ¿Qué desencadenó la primera? ¿La Aquella persona que no conoce su historia definitivamente está condenado a repetirla. Por eso la respuesta inmediata que se me vino a la mente cuando me preguntaron eso, digo, pues lo que desencadenó fue la segunda, ¿no? Sí, pero por eso no
¿Por qué? Porque a todos aquellos jóvenes norteamericanos se les estuvo inculcando la idea de ama a tu patria y odia a todos aquellos que no son, en ese entonces, los países aliados, los que no están de nuestro lado. Los jóvenes de 18, 19, 20 años y todas las familias que vivían en ese entonces en los Estados Unidos estaban saturados de imágenes, saturados de propaganda, saturados de discursos en la radio, en bardas pintadas, y todos los temas siempre eran la guerra. Hay que luchar por nuestro país, Estados Unidos es el mejor país de todo el mundo, somos los únicos tocados por Dios y como tal debemos de defender nuestros intereses. Cuando esto sucede, los pobres jóvenes ya estaban, pero así como robots. Debo defender un país, debo defender el país. Y van a fijar, fíjate, debo defender el país, debo defender el país. Nada más iban pensando en eso. No pensaban en otra cosa. Para ellos lo más importante era Estados Unidos de Norteamérica. Nada de que mi familia, que si me muero es porque soy un héroe, y no importa si dejo a mi familia y a mi mamá y cuánta cosa. Los americanos tienen esa forma muy peculiar de ser, ¿verdad? Hay una teoría que se desenvuelve, que se desarrolla, que es la primera teoría, es la que marca la pauta para el estudio de la comunicación, y esta es la teoría de la aguja hipodérmica. En tiempos anteriores yo les había comentado de la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría se refiere a que es un fenómeno muy extraño, muy peculiar. Yo le voy a decir a una persona, haz esto, y como se lo voy a estar diciendo cada 5 minutos, no va a haber un interés que la persona me diga ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? O que lo cuestione. Simple y sencillamente, como una aguja hipodérmica, va a asumir esa orden que yo le estoy dando sin preguntar por qué lo tiene que hacer. Entonces, compañeros, muy a pesar de que hubo muchas muertes y pobrecitos, pues le debemos a la Primera Guerra Mundial el hecho de las teorías de las ciencias de la comunicación. Gracias a eso estoy aprendiendo tantas cosas en mi escuela. Volviendo al tema de la Primera Guerra Mundial, ¿qué desencadenó la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en julio de 1914 provocó la Primera Guerra Mundial debido a una red de alianzas que se había tejido previamente. El Imperio Británico, Francia y el Imperio Ruso eran aliados entre sí en un grupo llamado Triple Entente. Compañeros, les vuelvo a repetir la palabra en la sesión erudito. ¿Tengo una más? ¿Una pregunta más? Sí. Muy bien. Bueno, de pequeños, nuestros padres nos leían unos cuentos y simple y sencillamente por ahí aparecía el libro de la Atlántida. Desde pequeños nos inculcaban, bueno, nuestros padres, entonces, una que otra, de que era una ciudad que estaba en el fondo del mar. ¿Cómo se formó la Atlántida? ¿Existe o no existe? Obviamente sí. Bueno, no. ¿Quién inventó la Atlántida? ¿Quién inventó la Atlántida? Siendo un erudito de las ciencias ocultas, debo de confesarles efectivamente que quien inventó la Atlántida fui yo. Sí, aunque no lo crean ustedes, en mis sueños pude crear y recrear la Atlántida, pero qué mejor que recomendarles que puedan leer el primer libro que yo leí, que fue 20.000 leguas en viaje submarino, de Julio Verne, donde tuvimos la oportunidad de viajar precisamente en ese submarino Nautilus y observar la Atlántida, los grandes edificios que se encontraban en las profundidades del océano, y la Atlántida difícilmente la podemos observar, así por más expediciones que se hagan al fondo del mar. Les recomendaría que cada uno de ustedes tenga la proeza de aventurarse en ese submarino llamado imaginación y que podamos crear esa Atlántida donde veamos peces enormes con miles de ojos, con cuerpos de sirena, lo que ustedes gusten pueden imaginar si se suben precisamente al submarino
de la imaginación y no precisamente al submarino amarillo de los... Sabíamos cómo ellos tener la posibilidad de navegar en ese submarino. La Atlántida la haces tú.